para darnos cuenta cómo se está manejando todo de acuerdo al determinismo de Dios, de acuerdo al determinado bully, Orismeni bully. Sí, hasta ahí ibas bien. Pero ya vas a ver cómo vas a torcer y vas a darle un sentido totalmente distinto a lo que realmente dice el texto. Y lo vamos a demostrar y te vamos a refutar. De acuerdo al determinado bully, Orismeni bully, o sea, por causa por causa del determinado consejo y presencia o conocimiento anticipado de Dios, por causa del determinado consejo y presencia o conocimiento anticipado de Dios, no buscamos, porque existe y puede existir, y podríamos buscar la razón por la cual Judas lo entrega, pero es que esa no es la razón primaria, ni esa es la razón que es la que empuja en definitiva que Jesús sea entregado. No, la razón está aquí. Aquí está la razón. Está en el determinado consejo de quién, de Dios. No solamente en el determinado consejo de Dios, sino también en su presencia, el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas. Vamos a hacer una refutación desde el texto griego al señor Daniel Hernández. Lo que tenemos aquí es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, la primera parte, que dice: Tutun ti orismeni buli que pronosis tu theu. ¿Ok? Fíjense lo que el señor Daniel Hernández ha dicho. Aquí el texto se puede traducir a el determinado consejo y conocimiento anticipado de Dios. Pero resulta que aquí donde dice ti orismeni buli que pronosit, hasta allí, vamos a dejarlo hasta allí, todo eso es un dativo. Ahora, el punto es preguntar qué tipo de dativo es. Daniel Hernández tuerce el texto griego o ignora el texto griego y quiere convertir este dativo que va desde aquí, que comienza aquí con este artículo en dativo, desde aquí, ti orismeni buli, aquí termina el dativo, pronosi, después viene un genitivo, tu theu. El señor Daniel Hernández quiere hacer creer a su audiencia que toda esta frase aquí, hasta pronosi, hasta aquí, es un dativo, según él, un dativo causal. Claro, ¿cuál es el error y la herejía que comete Daniel Hernández? Claro que cuando él convierte el dativo en un dativo causal, básicamente lo que nos está diciendo es que Dios es la causa de la entrega del Mesías, del asesinato de Cristo, y no Judas, y no los judíos, no los romanos. Eso lo hace con el intento de quitarle la culpabilidad a Judas, porque básicamente Daniel Hernández le echa la culpa a Dios y hace a Dios la causa del pecado de la muerte de Cristo, convirtiendo este dativo en un dativo causal y lo traduce por causa de la voluntad de Dios anticipada, por causa del determinado consejo, por causa de la determinada voluntad de Dios y su previo conocimiento o su presencia, ¿no? Así es como Daniel Hernández traduce el texto, pero hoy les voy a demostrar a ustedes que verdaderamente Daniel Hernández lo que está haciendo es echándole la culpa a Dios para liberar a Judas. O sea, Daniel prefiere ver a Dios como la causa del pecado, de la muerte de Cristo, antes que ver el pecado, la culpa, en Judas. Ahora, el error de Daniel Hernández es ver este dativo, como ya dije. Vamos a ver si lo puedo escribir aquí, si lo puedo subrayar aquí. La frase, desde aquí, todo esto es el dativo que Daniel quiere torcer. Todo esto es el dativo. Todo eso es el dativo que Daniel quiere torcer y quiere convertirlo en un dativo causal, lo cual no es cierto. Eso no es un dativo causal, señor Daniel Hernández. Ahí usted lo que hace es echarle la culpa a Dios y hacer a Dios la causa del pecado, pero Dios no es la causa del pecado. Ese no es un dativo causal, para empezar por allí. Por eso que usted no quiere venir a debatir conmigo el tema, porque usted a mí no me va a meter gato por liebre. Señor Daniel Hernández, ti orismeni buli, que pronosi, no es un dativo causal. No es un dativo causal. No es un dativo causal, porque usted al ponerlo en un dativo causal, usted lo que está diciendo es que refiriéndose a Cristo, por causa, o sea, que Dios tiene la causa, que Dios es el que provocó por causa del determinado consejo y conocimiento de Dios,
entonces Cristo fue entregado. Pero eso no es así, Cristo fue asesinado. Eso no es lo que dice el texto. En verdad, ese ti orismeni buli que pronosi es un dativo de conformidad. Aquí tengo abajo, aquí lo he escrito. ¿Es un dativo causal? No, no es causal, porque entonces significa echarle la culpa a Dios. Usted tiene que probar que es un dativo causal, y eso no es un dativo causal, es un dativo de conformidad, como lo dice el doctor Wallace dice que es un dativo de conformidad en la página 158 en su libro en inglés. ¿Es un dativo causal? No, es un dativo de conformidad. Así que si es un dativo de conformidad no se puede traducir por causa del determinado consejo, de la determinada voluntad y el conocimiento anticipado de Dios. No, lo que se debe traducir es de acuerdo con... O sea, que Dios estuvo de acuerdo, Dios lo consintió, pero no, Dios no lo causó. Una cosa es distinta a decir de acuerdo con o en conformidad con el determinado consejo y el conocimiento previo de Dios, se dio el acto de la entrega de Cristo. Dios estuvo de acuerdo, Dios lo permitió, Dios lo consintió, estuvo en conformidad. O sea, Dios no lo ignoró, Dios sabía que iba a pasar, estuvo en conformidad con el anticipado conocimiento de Dios y el determinado consejo de Dios. Pero no dice que Él es la causa de la entrega de Cristo. Usted me convierte ese dativo de conformidad en un dativo de causa para convertir a Dios en el culpable y en el responsable número uno de la muerte de Cristo, lo cual es falso, porque usted pone a Dios como la causa primaria y a Judas como la causa secundaria. Eso es totalmente falso, señor Daniel Hernández. Déjese de tanta herejías. Por eso es que usted, señor Daniel Hernández, es un gran cobarde y se busca reivindicar con el señor Eduardo Gutiérrez, y con él sí va a debatir porque usted quiere hacerle creer a la gente, miren cómo yo sé griego y miren cómo el señor Eduardo Gutiérrez ignora el griego, el cual verdaderamente el señor Eduardo Gutiérrez es un gran ignorante del griego, y por eso usted se quiere reivindicar con él diciendo, como yo sé de griego y este tipo es un gran ignorante. Eso es todo lo que usted busca, reivindicarse. Pero ¿por qué usted no viene a debatir conmigo este tema desde el griego? Desde la sintaxis griega, a ver si usted me va a mentir a mí con su auristo, con sus dativos causales, con sus tonterías que usted tiene. No, esto es un dativo de conformidad, repito. Dios estuvo de acuerdo, esto está en acuerdo con la voluntad de Dios y el previo conocimiento de Dios y el consejo determinado de Dios, pero no dice que eres la causa primaria, como usted lo quiere torcer, de la muerte del Mesías, de Cristo. El culpable de la muerte de Cristo es Judas, los romanos, los gentiles, los judíos. Si usted me salva a Judas, me tiene que salvar a todos ellos. Si usted me pone a Judas como corredentor, porque eso es lo que usted está haciendo, usted lo que me está convirtiendo es a Judas en un corredentor. Gracias a Judas, si no es por Judas, no, entonces no hubiese habido redentor, Dios no hubiese salvado al mundo. Entonces usted convierte a Judas, como los católicos convierten a María, en corredentor. Gracias a Judas hay salvación. Entonces usted tiene un Judas corredentor, señor Daniel Hernández. Usted es un hereje. Punto. Eso se lo quiero decir yo, por eso es que usted no viene a debatir conmigo. Demuéstreme que eso es un dativo causal. No, eso es un dativo de conformidad. Página 158 del señor Wallace. Hereje.